Hola, ¿qué tal? Me cuelo así de improviso en este live que va a quedar grabado, que vas a poder revivir para trabajar este seminario gratuito que estaba anunciando para autoconocerte, sanar, atraer abundancia, generar cambios en tu vida. Un placer como siempre. Vamos a dar comienzo y bueno, hoy vamos a tocar este camino del ser, este camino de expansión, de conciencia a un nivel cuántico. Vamos a hablar un poquito, introduciendo esta temática, el concepto física cuántica. Tenemos que entender que en nuestra historia, en el pasado, han existido grandes metafísicos que han aplicado ya esta teoría, que es una ciencia, desde el primer avatar que conocemos, ¿no? Que no tiene nada que ver con el dogma, que es la iglesia, con esos preceptos, que podría ser Jesucristo. Este hombre que realmente existió, independientemente de que seas creyente o no. Yo, por ejemplo, no practico ningún dogma, sí creo en la vida, en la energía, en la capacidad, ¿no?, de cómo evoluciona la alma a través de distintos encuentros, en esto que se llama tercera dimensión, donde estamos hoy todos, ¿no? En este punto Jesucristo fue, igual que en lo sucesivo, pudo ser Platón, Confucio y otros avatares que hemos tenido de sabiduría en los distintos tiempos a lo largo de la historia, de expansión, de darle la oportunidad a este ser humano que vive desde un punto más terrenal, más consciente y con sus creencias inconscientes que le limitan, ya sea ese subconsciente colectivo, ese subconsciente desde la familia, desde ciertos programas y creencias, ¿cierto?, que heredamos y que ya vienen inmersos de serie en esta sociedad. Dar la oportunidad de ir a ese supraconsciente, que es la quinta dimensión, que indudablemente accediendo ahí vamos a tener pues la oportunidad de llegar a aquello que deseemos en este presente, ¿no? Si es en el tema económico, en la salud, en el amor, es ahí donde están los pensamientos que te van a traer desde esos pensamientos del universo abundante, en tu presente se van a materializar en este 3D en lo que realmente sueñas. Entonces, mira, os voy a hacer aquí, en esta tablet, esta laptop, ¿no?, que tengo por aquí, a ver si consigo que se vea, porque voy a hacer un esquemita, ¿cierto? A ver, espérate un momentito que lo voy a poner así quizás, ¿vale? Entonces, a ver, ¿se ve? Ay, Dios, esto va a ser un poco complejo. Yo creo que ahora sí, ¿verdad? Entonces, desde este punto, podemos entender que nosotros estamos aquí, ¿no?, en esta tercera dimensión, donde está nuestro cuerpo físico, donde están bienes materiales, quizás una pareja, tu familia, ¿no? Todo esto que conocemos de forma consciente. Ay, no escribo mucho en esto con el lápiz y no me va tan bien la letra. Entonces, aquí, en otro estadio, estaría el 4D, la cuarta dimensión, que es la parte inconsciente o subconsciente, donde están las creencias, donde están los traumas, digamos que los pensamientos limitantes a raíz del trauma, donde está este programa cultural y social en los que vivimos inmersos y que obviamente nos bloquea muchísimo a acceder a esta quinta dimensión, que es la supraconsciencia,
donde están, digamos, que todas las posibilidades. Entonces, el universo, que digamos que tiene aquí toda la abundancia del mundo para que tú la plasmes en este plano físico, no te devuelve todo esto que tú deseas, porque tú de alguna manera te quedas gatillado en el 4D, que es el inconsciente, el subconsciente, con esas creencias, con esos traumas, con esos bloqueos, ¿cierto? Entonces, no llega a esto. Hay quien dice que podemos atraer esto, digamos que obviando este programa social, familiar, cultural y del trauma, ¿no? Simplemente generando esos sentimientos, esa energía, porque al final todo es energía, ¿cierto? De abundancia, es decir, ¿qué energía? Voy a ponerme ya así. Espero que se haya visto bien. Luego lo veré, cómo se ha grabado. ¿Qué energía tendría yo que sentir, experimentar en mi presente para, digamos, atraer esa capacidad de tener una economía solvente, ¿no? Disfrutar de esa libertad económica? Pues ya te lo digo yo, ¿no? Sería un sentir de tranquilidad, de libertad, de decisión, digamos, más segura, en la que no tienes tanto miedo al riesgo, de felicidad también, porque obviamente el dinero no da la felicidad, pero ayuda. Entonces toda esa vibración, si tú de repente las plasmas en el hoy, va a facilitar que en ese área el universo te devuelva eso que tú estás vibrando. Pero obviamente hay quien dice que simplemente simulando, ¿no? Sintiendo eso en el hoy, tú vas a traerlo. En cierta medida sí, pero discrepo, ¿no? Y tanta gente discrepa, ¿no? Tantos profesionales y distintas personas, ¿no? Que han estudiado el tema de la física cuántica. ¿Por qué? Porque no es suficiente con encarnarlo, hay que sentirlo. O sea, yo por más que piense, me voy a querer sentir feliz, me voy a querer sentir seguro, me voy a querer sentir en paz. Obviamente tú estás viviendo una realidad donde igual estás muy preocupado por llegar a fin de mes, donde tu hijo necesita, yo qué sé, el dinero para los estudios universitarios y no lo tiene, X. Entonces, por más que tú intentes encarnar ese pensamiento, es algo no real. Por lo tanto, el universo no te lo va a devolver. Es precisamente ese pensamiento de carencia que tú tienes de manera consciente, reiterada, el que te va a bloquear el que llegue todo eso, ¿no? Y obviamente, pero bueno, Isma, ¿cómo voy a encarnar, a sentir de verdad esas emociones, ¿no? Ese estado, si yo tengo un presente demasiado duro? Obviamente todo es un proceso. Tu presente va a ir cambiando en medida que tú te pongas y te comprometas en tu cambio. En el área económica, en el área laboral, en el área personal, de pareja, desde el amor, desde la salud, en todas las áreas. Entonces, trabajar en la cuarta dimensión, ¿no? Es fundamental para tener acceso a ese supraconsciente, a ese universo, el universo que además es mental. El universo es energía, o sea, se transmite en energía, se refleja esa energía en nuestro presente como la materializamos, ¿no? Desde lo que vibramos. Pero finalmente nosotros vibramos en base a pensamientos y a creencias, que ahí es donde gatilla ese 4D, ¿no? Ahora que está tan de moda el multiverso y todo esto, ¿no? Y por supuesto la película de Matrix, ¿no? Cómo esta película esboza precisamente todo esto. Y es tan famosa porque de alguna manera es una llave también para poder abrirnos a esa sabiduría que está ahí y que estos avatares nos han ido mostrando a lo largo de la historia, pero que sin embargo nos quedamos muy gatillados, ¿no? Porque somos muy humanos, estamos muy limitados, ¿no? A nivel de ese inconsciente. Hay una, ¿cómo te diría yo? Un punto de entrada a ese supraconsciente, a ese universo,
digamos que trascendiendo o sin darle importancia al inconsciente, y aunque haya dolores, ¿verdad? Que habla de vibrar en tu presente, y a pesar de que tu presente no sea el mejor. Por ejemplo, en compasión. La compasión, que puede ser un sucedáneo, una arista del amor, ¿verdad? Porque quien tiene compasión ama, comprende el dolor del otro y finalmente se involucra en darle aquello que necesita. Entonces, de esta compasión, daros cuenta de esto, ¿no? Esto es muy potente, lo que te voy a decir ahora. Desde esta compasión vas a poder llegar a donde otros no llegan. Te pongo el ejemplo mío propio, ¿no? Es decir, ¿cómo yo hago mi trabajo? Lo hago desde la compasión. O sea, no es porque yo me crea que todos están mal, sino que yo lo brindo desde el amor, desde mi propio trabajo personal, desde mi propia experiencia, queriendo expandir todo esto para el bien. Entonces, desde ese punto se puede dar que se cruce el inconsciente, ¿no? A pesar de que yo haya trabajado en mí, siempre hay más, ¿no? Siempre hay ciertas limitaciones que están ahí que nos gatillan, pero que se dé esa apertura, por ejemplo, en lo laboral, en lo económico, porque yo lo que estoy dando lo brindo no desde la parte más egoísta, ¿no? Que esa energía obviamente no va a vibrar ni te va a devolver un presente más abundante. Entonces, de esa compasión, por ejemplo, en el que tú también te involucras como en un propósito de vida, se plasma en el presente. Te pongo el ejemplo de esa madre que, con toda la compasión hacia su hijo, porque está sufriendo una enfermedad, empieza a levantar un panorama de pedir una ayuda económica para tal recurso médico. Y el universo se vuelca ahí y le devuelve una abundancia extraordinaria. Te puedo hablar de esa persona que hace un trabajo, hace un emprendimiento desde ese punto. Es decir, yo te brindo todo lo que sé con todo el amor para ayudarte, y eso es exponencial, ¿no? Eso te lleva al éxito, ¿no? A la abundancia. Pero porque la energía que está vibrando esa persona no es tanto desde el egoísmo, sino desde el compartir, desde el dar, desde esa compasión, ¿no? Que conlleva también el amor. Entonces ahí es como que se abre, digamos que una puerta a ese supraconsciente, ¿no? Y el universo te lo devuelve. Te pongo otro ejemplo, ¿no? El tema de cortar ese orden desde el pensamiento y desde el entorno. Desde el pensamiento ya te digo que puedes hacer cambios, es decir, y te puedo poner muchos ejemplos en mi vida personal en la que yo he pensado que eso iba a darse porque tengo fe ciega en que se va a dar y me lo creo y se da. Es decir, una enfermedad que haya podido tener en casa, un problema, yo sabía que eso no, o sea, eso se iba a superar y eso se ha superado. Al final lo que crees, creas, ¿no? Hay una energía ahí que te plasma el universo. Obviamente, si eres esa persona negativa que se recrea en el, ay, va a pasar esto malo y otro malo, acaba pasando. Y el entorno, el contexto también va a condicionar mucho cómo ese presente, ese 3D, ¿no? Este plano físico en el que vivimos, se materialice. Te pongo un ejemplo, un estudio en un asilo, en una residencia de ancianos, donde se contextualizó todo como si ellos estuvieran 10 años más jóvenes. Entonces, esto era un estudio, ¿no? Para ver cómo te influye el contexto. Los resultados fueron que fueron mejorando en tono muscular, a nivel orgánico. O sea, rejuvenecieron. Y por supuesto, pero porque el contexto hace que generemos también esa paz, esa tranquilidad, que es una onda más alta, ¿no? Y nos condiciona en el pensar. Otro ejemplo que te puedo poner, en una tribu, ¿no? de la zona del centro de África, donde uno de sus, el jefe, ¿no? el que, digamos, estaba como patriarca de la tribu, tenía prohibido hablar de la malaria. O sea, totalmente prohibida. No desde el miedo, porque si va desde el miedo bloqueando algo, ese secreto va a ser que todavía se plasme más fuerte, sino desde la sabiduría
de no alimentar ese miedo en el pueblo, no en él. Por supuesto, él sabía, tenía fe cierta en que si esto no se expandía, no se iba a dar. Y de hecho estuvieron años sin que se dieran. Hasta que llegaron médicos occidentales allí y hablaron de este tema, se corrió el miedo entre el pueblo y empezaron a darse casos de malaria. ¿Puede ser casualidad? Bueno, obviamente este campo que yo te estoy hablando hoy está muy criticado desde la objetividad, desde el mundo material en el que vivimos, desde las inseguridades y miedos que generan el pensar en esa energía, llámala Dios, llámala universo, llámala vibración, que está ahí, que te vas a dar poder, ¿no? Y por supuesto tienes que estar abierto a que ese poder entre, ¿no? Desde tu trabajo personal para empezar en la cuarta dimensión, que es ese inconsciente subconsciente. Entonces, por ejemplo, la fe. ¿Por qué la religión ayuda tanto incluso a superar enfermedades, a alcanzar metas, objetivos? Porque esa fe es una vibración de confianza, es decir, yo me agarro a un Dios, ¿ok? Pero lo que me estoy agarrando es a esa seguridad de que esto sí me lo va a dar, ¿cierto? Y no tengo miedo. Y al final eso se acaba dando, ¿no? Hay un tema aquí importante, por supuesto, que nos gatilla, que es la autoestima, el amor propio. Caemos en dependencia emocional, ¿no? Aquí vamos a entrar en un tema de las relaciones, de no ser solo amorosa, ¿no? Sino con papá, con mamá, con familiares, con amistades, en el que esa dependencia emocional te hace estar con miedo. Y de nuevo, el miedo como elemento que nos gatilla, que nos bloquea a atraer esa abundancia. Entonces, de esa dependencia emocional, donde, por ejemplo, vamos a hablar de esa parte inconsciente que yo tanto trabajo, ¿no? Que por supuesto es fundamental y que tanto interés genera, pero sobre todo también teniendo en cuenta de que ese no es el punto de llegada, que hay algo más allá, ¿no? Hay una energía sagrada, ¿no? Más allá de todo eso que se va a ir dando también desde tu compromiso. Por supuesto, la autodisciplina es fundamental en este trabajo, pero en cualquier área en la que tú te vayas a involucrar, porque lo contrario de atracción es distracción. Es decir, quien se distrae en el camino no va a atraer aquello que desea, que anhela. Igual que es muy importante la atención, el cuidado a lo que hace. Y esto te puede pasar como ejemplo esos jardines que puede tener un familiar que lo tiene todo espléndido, ¿no? Que brota, y tú sin embargo no. ¿Y qué pasa aquí? Pero si yo estoy haciendo lo mismo. Es la atención, es el cuidado, es la energía que tú le estás dando a esas flores, que ya sabéis que los animales, las plantas, son seres muy energéticos y captan mucho todo esto que tú vibras. Entonces, finalmente, imagínate, y aquí te hablo del perfil más ególatra, más narcisista, que tiene su punto, digamos, positivo, por ejemplo, en este aspecto. Una persona con una identidad de dolor, desde ese inconsciente, más desde el ego, con un ego más subido, puede tener pensamientos desde la evasión tan grande que tienen estos perfiles, donde no asumen responsabilidad ni culpas, donde todo es un maravilloso y los problemas no se trabajan, y los culpables siempre hacia afuera, ¿verdad? Hay pensamientos neutros. Realmente esos pensamientos que vibras no son tan negativos, porque puedes bloquear mucho el pensar. Pero obviamente eso te va a ayudar a tener un jardín igual con flores, porque esa energía se la vas a transmitir, ese cuidado, esa atención, si es que tienes esa habilidad desarrollada, ¿no? De dar, ¿no? En la justa medida y de atender. Pero y sin embargo, eso no significa que esa persona sea abundante, plena, en el amor, en la salud, en distintas áreas. ¿Por qué? Porque ese bloqueo emocional tan fuerte, esa evasión, va a hacer que esa persona internamente, y aunque no lo reconozca, viva frustrada, viva en rencor, finalmente. No vibra amor.
vibra rencor, vibra odio, vibra envidia, vibra inseguridades, ¿no? Aunque no se las quiera reconocer. Vibra culpas también, ¿no? Y obviamente esto va a hacer que no acceda a ese mundo físico en este hoy más abundante. En distintas áreas, igual algunas sí la tienen más potenciada, pero no todas. Y sobre todo no sentirá esa paz, ese equilibrio, ¿no? En su vida. Y por supuesto, si nos metemos en un perfil más sumiso, esta persona que puede tener pensamientos negativos, rumiantes, del tipo, por mi culpa, la culpa, la inseguridad y el miedo, que al final el miedo lo podemos englosar todo ahí, ¿no? Pero la culpa y la inseguridad, la falta de autoestima, son dos emociones, porque son emociones, ¿no? Que sobrepensamos, que están ahí en esa identidad de dolor, que van a bloquear mucho el acceso a esa abundancia. Son energías muy bajas que indudablemente van a atraer. Y aquí estamos de nuevo, como el universo te refleja aquello que piensas, porque de nuevo los pensamientos son vibraciones, ¿no? Y van a atraer todo eso que tú piensas. Es decir, si yo no me amo, si yo soy inseguro, si yo no creo en mí, voy a atraer una persona, ese maestro, esa maestra en pareja, ¿no? Que te va a reflejar eso mismo. Y ahí están los aprendizajes, las lecciones para evolucionar a través de esa llave en la cuarta dimensión, en el inconsciente, en el subconsciente, para de a poquito ir accediendo a esas vibraciones que están más allá todavía, ¿no? En el supraconsciente, que te van a devolver ahora sí ese hoy más abundante. Entonces, por ejemplo, la culpa. Si eres una persona que tiendes a culparte por todo, a culparte por lo que le pasó a tu hijo, a culparte por lo que le pasó a tu pareja, a culparte con lo que no te corresponde porque los demás tienden a cargártelo, ¿qué pensamiento le estás mandando al universo? Le estás mandando esa vibración de soy malo. Si soy culpable, soy malo. ¿Y qué te va a plasmar el universo? Cosas feas, cosas malas en este hoy. Tu vida no va a ser buena, va a ser injusta. Pero porque tú te estás siendo injusto. Oh, volvemos a las heridas, a los traumas, ¿no? ¿Cómo nos devuelve esta ley universal, ¿no? Entonces, ojo, ¿cómo salgo de la culpa? Trabaja en ti. Empodérate, trabaja tu autoestima. Porque el amor propio es lo más importante. Y en esta sociedad tendemos mucho a confundir amor propio con egoísmo. Y no tenemos que irnos al otro lado, ¿no? Al perfil ególatra, al despiadado, ¿no? Incluso al interesado. No. Amor propio es decir, yo me pongo en primer lugar. Yo no tengo que cargar con la cruz de nadie. Porque además cargar con la cruz de alguien es un acto de... es una aberración. Estás bloqueando el destino de esa persona. Le estás impidiendo su aprendizaje. Por lo que además de verte tú perjudicado, vas a perjudicar al otro. No tienes que cargar con la cruz de tu hijo, no tienes que cargar con la cruz de tu pareja, no tienes que cargar con la cruz de tus nietos ni familiares. Cada quien se tiene que hacer cargo de lo suyo y de ahí van a salir aprendizajes. Pero hazte tu cargo primero de lo tuyo, ¿no? Porque este primer avatar, ¿no? Que podía ser Jesucristo, ya decía, ámate a ti mismo como al prójimo. Pero ojo, primero ámate a ti mismo. Si es que esas enseñanzas que están registradas en la Biblia, más allá del dogma de la iglesia, en la que yo no creo, sí que es verdad que te está mostrando mucho de aquello que te brinda la puerta a esa abundancia, ¿cierto? Y, por supuesto, en ese punto en el que tú empiezas a priorizarte, en el que tú sales de la dependencia, porque aquí cuando tú cargas la cruz de otro, ¿qué pasa? Que vas a generar dependencia del otro hacia ti. Y la dependencia es quitarte poder y darle a poder al otro sobre ti. Aquel que te está dando dinero, aquel que te está ayudando, aquel que está sosteniendo tu cruz, te manda, te mete en una cárcel. Y eso no es lo que quieres, ¿verdad? Tú quieres ser libre, tú quieres crear tu vida, entonces no dependas de nadie. El punto es no desde la soberbia, sino desde la libertad y el amor en ti.
porque de nuevo la soberbia es una energía muy baja, de carencia. Y tú puedes ser un ser muy soberbio, donde siempre tienes que tener la razón, donde estás frustrado culpando a todos, donde no eres capaz de verte, y a lo mejor ser económicamente muy solvente, pero en el amor no tienes nada. En la salud, bueno, ¿no? Y a lo mejor ninguna de las áreas, ¿no? En el peor de los casos. Entonces es importante priorizarnos, atender, en primer lugar, a ese ser físico que tú tienes, cuidarlo, salir de las culpas, salir de esos espejos, ¿no? Para poder ir atrayendo la abundancia a tu vida. Y por eso yo te invito a la formación que inicio este próximo día 5 de mayo. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando a nivel de traumas ancestrales, ¿no? Ese programa subconsciente, inconsciente de esos lazos familiares, ¿no? A través de la ancestrología, de la sistémica, donde vamos a sanar con el linaje femenino, con el linaje masculino, con mamá, con papá, con esos programas y creencias limitantes que ellos nos traen. Y de la mano, por supuesto, nos vamos a plasmar en esos 7, 8 primeros años de vida donde se configura una identidad de supervivencia a través de las experiencias de ese ambiente familiar no tan positivo, igual no tan negativo, pero siempre hay algo que trabajar en cuanto a esas creencias limitantes, esas personalidades, esas partes de tu personalidad que te gatillan, ¿no? Que te sabotean. Donde vamos a trabajar el tema de cómo el cuerpo codifica, enferma y somatiza, porque al final esos pensamientos, esas creencias te devuelven desde la cuarta dimensión, ¿no? Desde el inconsciente a este plano físico, aquello todo que tú estás no queriendo ver, que tú estás no queriendo sentir y que lo estás somatizando o bloqueando siempre en distintas partes de tu cuerpo, depende de cada quien y de las situaciones, ¿no? Y vas a poder también empezar a trabajar estos síntomas, estas enfermedades, desde la biodescodificación, desde esta parte de la ciencia más holística, más espiritual, que no por ello significa que te dejes de medicar, que es necesario, ¿okay? Yo no voy en contra de la ciencia, sino que es un extra que igual si lo pones, ¿no? Va a generar unos cambios exponenciales que incluso te van a sorprender y vas a empezar a creer desde la experiencia en esto que te hablo, de la energía, de ese mundo cuántico que indudablemente está ahí para quien desee, ¿no? Quien desee apostar por ello. Y por supuesto hay muchos estudios, ¿no? Que avalan este cambio de tu ADN, finalmente, ¿no? De tu ADN celular. Es como que empiezas a tener esos pensamientos más sanos, donde cortas, ¿no? Lealtades, donde liberas creencias y pensamientos y donde siempre va a estar el subconsciente colectivo, ¿no? Es muy difícil salir de ahí, pero ya te digo que en la medida que vayas trabajando de ti también te vas desvinculando de este programa social y cultural, al menos de a poquito, ¿no? Esto es una historia muy vieja que vamos atrás también y vas a poder tener ese pensamiento crítico más libre donde tú accedas, ¿no? Siempre desde la compasión y el amor, por supuesto, son energías muy abundantes y el agradecimiento en el hoy, ¿no? Porque si, obviamente, ¿no? ¿Por qué se postea tanto por ahí? Agradece, que eso te va a traer lo mejor, que eso es el cambio en tu vida. Obviamente, porque si tú agradeces incluso eso de lo que te lamentas, vas a poder generar pensamientos, ¿no? Más equilibrados, más sanos, y finalmente vas a ir cambiando esa realidad. Es como que ese de agradecer se salta un poquito el paso intermedio, ¿no? Que es el inconsciente, ¿no? Simplemente agradeciendo vamos atrayendo esos pensamientos más positivos que queremos que se plasmen, se materialicen en el hoy, ¿no? Entonces, trabajando todo esto, también el tema de cómo nuestro cuerpo lo dañamos, ¿no? Con el alimento, vamos a trabajar desde también este punto de la física cuántica, ¿no? Vamos a generar un autoconocimiento y un cambio exponencial a través de un curso que está pregrabado, que vas a tener acceso a una plataforma durante un año, con todas las lecciones, ¿no? Que son 9. También vamos a generar 2 encuentros presenciales para dudas, para compartir, para nutrirnos, con todos los materiales, meditaciones, ejercicios, lecturas complementarias y
y con un seguimiento por WhatsApp también durante 3 meses para compartir, por si surge cualquier inquietud, ¿no? Lo vas a poder ir siendo a tu ritmo, pero siempre yo voy a ir marcando que llevéis un seguimiento, ¿no? Para que no lo dejéis, sobre todo para que aprovechéis esta inversión. Entonces esa es la invitación que te dejo hoy, porque es un trabajo maravilloso que tengo ya hecho, ¿no? Durante varias promociones, esta es la cuarta, cada vez lo voy matizando, lo voy perfilando y lo hago de nuevo desde el amor y la entrega, ¿no? A aquello que a mí me hubiese gustado tener y de ahí también los resultados, ¿no? Como os decía al principio. Te invito a que te unas, nos preguntas por internet y te dejamos toda la info, ¿ok? Y bueno, deciros que os améis mucho, que os cuidéis, que dediquéis este tiempo y este trabajo personal si es que ves que lo necesita, porque obviamente sin disciplina, sin comprometerse, no hay resultados, ¿no? Es decir, esa parte procrastinadora que deseas cosas, las anhelas, pero luego no las plasmas, obviamente te lleva a la distracción, a la evasión, y lo contrario lo decía antes, de la atracción es la distracción, no vas a atraer todo eso que tú quieres en tu vida, ¿no? Bueno, y para terminar os voy a decir, ¿no? A cuestionar, ¿no? ¿Por qué a las personas buenas le pasan cosas malas, ¿no? Esto es algo muy común. Estas personas bondadosas, uno de los últimos posteos que yo he colgado, le pasan cosas que no son justas, que no son tan buenas. Pues mira, para eso te voy a contar una parábola, ¿no? Budista que se llama La serpiente y el monje. Había un rey, ¿no? que era muy tirano, muy injusto, que mataba, que castigaba. Estaba todo en su reino pues muy a rajatabla para que se cumpliera desde el miedo todo su orden. Entonces llegó un punto en que fue a Buda y le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ser más bondadoso, quiero generar ese amor también, ese bienestar, porque veo que mi pueblo está amedrentado. Y cambió completamente, y finalmente eso lo que le devolvió es una rebelión, el que ya no lo tomasen en cuenta, incluso llegaron a infligirle, ¿no? A quererle arrebatar su trono. Y de nuevo fue a Buda y le dijo, bueno, pero ¿y qué pasa aquí? O sea, mira, ya estoy haciendo esto y mira, al contrario, me está devolviendo la vida, esta realidad, ¿no? Entonces dice, mira, te voy a contar una parábola. Había una vez una serpiente en el bosque, en las afueras de la ciudad, que era muy temida, porque todo aquel que se acercaba allí le picaba y le mataba, ¿no? Entonces esa serpiente era como, wow, no te acerques, ¿no? Era como el gran peligro del pueblo. Y llegó un monje y se estaba acercando al árbol y le dijeron, no, no te acerques, porque si te acercas la serpiente te va a matar, te va... Y el monje, sin embargo, se acercó sin miedo alguno. Entonces la serpiente, sorprendida, le dijo, bueno, ¿cómo te atreves a acercarte aquí sin miedo? Dice, bueno, porque yo no tengo miedo a la muerte. Sé que en algún momento de mi vida me tengo que morir y si esto pasa hoy, no ocurrirá nada. Y le dice el monje a la serpiente, ¿y tú? ¿Por qué le tienes tanto miedo a la muerte? ¿Por qué atacas a todo el mundo? Y te protege. Y esto la serpiente, como es lógico, le hizo reflexionar e incluso cambiar, ¿no? Desde ese día empezó a mostrarse menos hostil, no picaba y lo que le devolvió la vida en este caso es que todos se acercaban, le tiraban piedras, fue atacada, incluso casi que muere. Entonces volvió el monje y le preguntó, mira, he hecho lo que me decía, ya no le tengo miedo a morir, pero todo el mundo me está atacando, todo el mundo me está haciendo mal. Dice, es que yo te dije que no te protegieras, que no tuvieses miedo a la muerte, no que no te defendieras. Obviamente, ¿no? Aquí está la moraleja, el que podamos comprender los dolores de otro, ¿no? En este punto en que igual intentas cargarnos con culpa o nos humillan o nos dan esas migajas, ¿no? En el amor. Ese punto tú lo puedes comprender y no tienes por qué estar en lucha
contra eso, ni defendiéndote, ni huyendo, ni criticando. Pero tampoco es como quedarte a expensas sin generar cambios, sin defenderte de todo eso. Y la defensa no tiene por qué ser un ataque, la defensa puede ser distancia, puede ser un límite de la palabra y si no es atendido en X ocasiones según tú consideres, alejamiento. Y sin querer el mal a nadie, ¿no? Sino aceptando que todas esas personas vienen cargadas con sus dolores y obviamente también asumiendo, en el caso de la serpiente, que antes nos lo ha hecho tan bien y que hay rencor no resuelto hacia ella porque son personas de este plano físico sin esa comprensión igual desarrollada. Asumiendo que no tienes por qué aceptar eso a pesar de que tú no lo hayas hecho también y generando quizás una disculpa, pero ya no. Es decir, si tú no atiendes a mis disculpas, si tú vas a seguir en el rencor, porque tu vida está tan mal, yo me alejo, ¿no? Yo no tengo por qué cargar esos dolores de nadie, ¿no? Y en ese punto, indudablemente puedes ser una persona buena, pero tu realidad será también buena, porque te amas, porque te respetas, porque sabes distinguir entre la bondad y el amor, ¿no? El amor en ti, que no son sinónimos muchas veces, ¿no? Hay que tener esa parte de límite, esa parte de basta, y sin llegar a malas palabras, sin llegar a agresividad, sin llegar a esos temas más violentos, ¿no? Porque si no, al final la violencia sí que se va a generar en tu vida, el universo te lo devuelve, ¿no? Entonces, querida familia, así sí, después de este cuento, de esta parábola, de este mensaje, ¿no? De este cuento budista, así que me despido y te dejo la invitación para que te unas a esta maravillosa, extraordinaria formación donde sin duda no te va a dejar impasible, donde se van a generar cambios sí o sí, donde además quiero que se interactúe, que a través del diálogo entre vosotros también vayáis sanando, vayáis expresando, liberando esos dolores. Vamos a realizar un trabajo de liberación emocional del trauma, ¿no? Muy potente, porque indudablemente resignificar todos esos bloqueos inconscientes, esas creencias y, digamos, intencionar todo lo nuevo, esos nuevos pensamientos, esos nuevos patrones, es parte de esa abundancia en todo sentido. Para eso primero hay que liberar, que sacar todo eso que nos pesa, ¿no? Y el trabajo está además enfocado para ello, ¿no? Pues nada más, fuerte abrazo para ti, espero que tengas un buen día, cuídate y seguimos sanando, seguimos en el camino. Chao.